Bienvenidos a Salud con Datos, el canal donde transformamos la ciencia compleja en conocimiento que puede salvar vidas. Lo sé. Desde la pandemia de COVID-19, cada vez que hablo de la posibilidad de una nueva epidemia o de un virus exótico poco conocido, me siento incómodo. Porque todos, incluido yo, hemos desarrollado un cansancio colectivo hacia palabras como virus, pandemia y cuarentena. Y tienen toda la razón. Después de esos años aislados y traumáticos con la COVID-19, es inevitable que queramos no volver a lidiar nunca más con los virus, pero la naturaleza no se preocupa en absoluto por nuestro cansancio, nuestro agotamiento psicológico o nuestros problemas políticos y económicos cotidianos. La naturaleza tiene sus propias reglas, y en los últimos 2 meses, en los húmedos bosques de la región de Bengala Occidental, en la India, se ha empezado a susurrar el nombre de una nueva amenaza, Nipah. Les diré una cosa, este virus no es ninguna broma, porque si contraen el virus Nipah es muy probable que mueran. Por lo tanto, conozcámoslo un poco más de cerca hoy y estemos preparados por si algún día llama a nuestra puerta. Y en Salud con Datos creemos que entender una amenaza es siempre el primer paso para enfrentarla con inteligencia y sin pánico. Ojalá pudiéramos hacer una clasificación universal de los virus y decirles fácilmente si un virus es importante o si no hay que darle importancia según su posición en esa lista. Pero no es tan sencillo, porque hay muchos factores contradictorios en este asunto. Por ejemplo, ya saben que la letalidad de un virus se determina mediante una métrica denominada tasa de mortalidad por caso. Es decir, ¿cuántas personas ha matado entre las que sabemos que se han contagiado del virus? Pero incluso esta métrica es problemática, porque se basa únicamente en los casos que podemos detectar. Sin embargo, algunos virus pueden seguir propagándose entre la población de forma totalmente asintomática. O puede que no todas las personas que presentan síntomas acudan al hospital. Por lo tanto, no quedan registradas. O puede que no se realice una autopsia a todas las personas fallecidas. Por lo tanto, no siempre sabemos quién ha fallecido y por qué. Por eso, la tasa de letalidad de los casos es casi siempre más alta que la tasa de mortalidad por infección, que es la tasa de letalidad real de un virus. Porque la población que podemos detectar es casi siempre más pequeña que la población realmente enferma. Como ya sabéis, por las matemáticas de primaria, cuanto más pequeño es el denominador, mayor es el número. Pero hay que tener en cuenta que en estas fórmulas sencillas, ni el número de fallecidos que figura en el denominador, ni el número de casos que figura en el numerador son parámetros independientes. Ambos se ven afectados por muchos otros factores. Por ejemplo, el número de fallecidos en el numerador suele verse muy afectado por el grupo de edad. En muchos casos, los bebés muy pequeños o las personas mayores fallecen en mayor proporción que los jóvenes y las personas de mediana edad. O algunos virus pueden afectar mucho más o mucho menos a los hombres que a las mujeres. Por supuesto, las enfermedades subyacentes, como la obesidad, la diabetes o la hipertensión, influyen directamente en la letalidad de un virus. Del mismo modo, el acceso a los servicios sanitarios, la capacidad del Estado para realizar pruebas y realizar un seguimiento, la capacidad hospitalaria y muchos otros factores pueden alterar considerablemente esta cifra. Lo mismo ocurre con el número de casos o infecciones en el denominador. Por ejemplo, las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria suelen ser más contagiosas que las de transmisión sexual. Esto se debe a que la frecuencia con la que las personas respiran en un mismo entorno es mucho mayor que la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales. Podría citar muchos otros factores similares, pero lo que realmente quiero decir es lo siguiente. La tasa de contagio de una enfermedad no siempre es inversamente proporcional a su letalidad, pero en muchos casos sí lo es. Es decir, cuanto más mortal es un virus, menos contagioso suele ser, y cuanto más contagioso es, menos mortal. Piénselo, si un virus mata muy rápidamente al huésped al que infecta, es decir, si su letalidad es muy alta,
esa persona morirá antes de haber podido entrar en contacto con suficientes personas, por lo que el virus no podrá propagarse muy lejos. Sin embargo, al contrario de lo que dice nuestro proverbio, en las democracias se agotan los recursos, pero en la evolución no. Algunos virus, por ejemplo, tienen periodos de incubación muy largos para superar el problema que he mencionado. Es decir, después de infectar a un huésped, pueden esperar mucho tiempo sin que aparezcan los síntomas, pero mientras tanto pueden seguir contagiando a otras personas. Algunos virus no matan a las personas a las que infectan, o lo hacen en muy pocos casos, por lo que, sobre el papel, su tasa de mortalidad es muy baja. Pero esos virus hacen sufrir tanto a los pacientes que uno pensaría que sería mejor que los mataran. Por lo tanto, la mayoría de los comentarios que se ven en Internet, como "este virus es muy mortal", o "este virus es muy peligroso", o "no hay que tener miedo a este virus, no pasa nada", son tonterías. No existe una métrica universal para ello. Hay que evaluar cada virus dentro de sus propias dinámicas y condiciones, pero si dejamos de lado por un momento todos estos matices científicos y asumimos que los dos parámetros más importantes para la gente común son la contagiosidad básica y la letalidad media, en términos de contagiosidad, con la disminución de las vacunaciones en los últimos tiempos, el sarampión, que ha aumentado rápidamente, el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, y la viruela, que es una pesadilla para los niños. Piénselo así, cada caso de sarampión contagia a una media de 15 personas. Cada caso de COVID-19, especialmente los que son portadores de la variante Omicron, contagia a una media de 8 personas. Y cada caso de viruela contagia a una media de 5 personas. Por lo tanto, se trata de enfermedades realmente muy contagiosas. Por eso debemos combatirlas de forma muy activa. Por otro lado, los virus más mortíferos son completamente diferentes. En primer lugar, el virus de la rabia, que mata prácticamente al 100% de las personas infectadas que no reciben tratamiento inmediato. En segundo lugar, el virus Nipah, que mata a la mitad de los casos. Y en tercer lugar, el virus H5N1 de la gripe aviar, el ébola y el Marburgo, que matan aproximadamente a la mitad de los casos. Por eso, quiero hablar hoy del virus Nipah, del que hemos vuelto a oír hablar últimamente en las noticias. Porque el Nipah figura en la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de virus que pueden propagarse de forma inesperada, pero sobre los que no sabemos lo suficiente. Por lo tanto, es posible que no estemos preparados para una epidemia de Nipah. Ahora bien, el Nipah es un virus ARN que pertenece taxonómicamente a la familia Paramyxoviridae. Aunque esta familia nos resulte desconocida, en realidad no es tan extraña como parece, porque los virus del sarampión y de la otitis media, que fueron la pesadilla de nuestra infancia, también son miembros de esta amplia familia. Pero el Nipah y su pariente cercano en Australia, el virus Hendra, forman el género Henipa de la familia, y esta es precisamente la cara oscura de esta familia desde el punto de vista biológico. El virus Nipah, al igual que muchos otros virus, nos infecta utilizando proteínas clave que fuerzan la apertura de ciertas cerraduras en la superficie de nuestras células. En el caso concreto del Nipo, lo hace mediante la proteína de unión, denominada G, y la proteína de fusión, denominada F. Gracias a la proteína G, el virus se une a unas cerraduras muy específicas de la superficie de nuestras células, denominadas efrina B2 y efrina B3. Estos receptores se encuentran en gran densidad en las células endoteliales que recubren la superficie interna de nuestros vasos sanguíneos y en las neuronas de nuestro cerebro, por lo que, en cuanto el Nipah entra en la circulación sanguínea, comienza a atacar directamente el sistema vascular y el sistema nervioso central, y abre la cerradura de nuestras células como si fuera un ladrón y se cuela en su interior. Como resultado, los pacientes presentan tanto insuficiencia respiratoria grave como encefalitis mortal, es decir, inflamación cerebral. La inflamación de los vasos sanguíneos, es decir, la vasculitis, provoca la destrucción de la barrera hematoencefálica,
que protege nuestro cerebro de sustancias extrañas y permite que el virus invada fácilmente el cerebro. Esto hace que el proceso, que comienza con síntomas más comunes como fiebre y dolor de cabeza, derive en muy poco tiempo en confusión mental, convulsiones y finalmente coma. Es gracias a este mecanismo básico que el virus Nipah alcanza una tasa de mortalidad de hasta el 75%. Es decir, el Nipah es un auténtico asesino. Pero, como he dicho, los virus que son tan mortíferos suelen tener una tasa de contagio más baja. De hecho, la tasa de contagio del Nipah es de entre 0,3 y 0,5. Es decir, una persona no contagia a 2 personas a la vez, sino que, de media, 23 personas contagian a una nueva persona con el Nipah. Y como recordarán de la pandemia, si la contagiosidad de un virus es inferior a 1, por lo general no puede propagarse de forma exponencial y por lo tanto no puede provocar una pandemia. Pero enseguida volveremos a las posibles excepciones. Así que no se relajen todavía. La principal razón de esta baja tasa de propagación del virus Nipah es el método de transmisión. Como saben, el SARS-CoV podía propagarse muy rápida y silenciosamente a través de microgotas que permanecían en el aire, es decir, a través de aerosoles. El Nipah, y por su parte, requiere un contacto directo y cercano con los fluidos corporales del paciente infectado, como el vómito, la orina, la sangre y la saliva. Es decir, alguien que pasa a su lado en un aeropuerto o en la calle puede contagiarle la COVID o la gripe, pero no le contagiará fácilmente el Nipah. Sin embargo, si un familiar suyo contrae el Nipah y usted va a visitarlo, el riesgo de entrar en contacto con estos fluidos es mayor, por lo que puede contraer la enfermedad y contagiarla a otros miembros de su familia. Así es como se propaga normalmente el Nipah. Pero afortunadamente, por estas mismas razones, hasta ahora no hemos tenido una pandemia mundial de Nipah. Pero, como acabo de mencionar, el Nipah tiene otra arma. En algunos casos raros, el virus puede permanecer latente. Es decir, aunque logre sobrevivir a la infección inicial, el virus puede permanecer oculto en lo más profundo de su sistema nervioso, lejos de la vista de su sistema inmunológico. Meses o incluso años después, cuando el sistema inmunológico se debilita o bajo la influencia de un desencadenante desconocido, el virus puede reactivarse y causar un problema llamado encefalitis de inicio tardío e incluso la muerte. Es decir, el virus puede permanecer en su cuerpo durante años como una bomba de relojería. Pero, ¿de dónde ha salido este monstruo? No me gusta decirlo, pero de los murciélagos. Sin embargo, el primer caso de contagio de este murciélago es muy interesante. Por eso, quiero contarlo. En primer lugar, el paso del Nipah a los humanos se produjo a través de los zorros voladores del género Pteropus. En realidad, no son zorros, los llamamos zorros voladores porque los murciélagos más grandes del mundo pertenecen a este grupo, y cuando los ves en el cielo parecen zorros voladores. Por ejemplo, el Pteropus vampirus, es decir, el murciélago volador gigante, tiene una envergadura de alrededor de 1,5 metros. Aunque su nombre incluye la palabra vampiro, este animal, que parece salido de Transilvania, es irónicamente en gran parte vegetariano y prefiere comer fruta. Ahora se preguntarán, ¿qué problema tienen estos murciélagos? ¿Por qué transmiten tantos virus? Este es un tema tan interesante que merecería un vídeo aparte. Pero en resumen, la respuesta a esta pregunta es la evolución. Porque, piensen, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en un murciélago? El único mamífero que puede volar, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no hay otros mamíferos voladores? Puede haber varias razones, pero una de ellas es que el metabolismo de los mamíferos no es muy adecuado para el elevado coste energético del vuelo. Por lo tanto, casi todas las adaptaciones evolutivas de los mamíferos en dirección al vuelo no suelen llegar a buen puerto, y por lo general se quedan en el punto de poder planear. Cuando los murciélagos comenzaron a ser capaces de hacerlo, su metabolismo, y por lo tanto su temperatura corporal, tuvieron que alcanzar niveles que casi ningún otro mamífero tiene. Debido a esta alta velocidad metabólica y temperatura,
El sistema inmunológico de los murciélagos se volvió tan activo como si estuvieran pasando por una enfermedad febril sin parar. Este es el sistema inmunológico potente y, por supuesto, calibrado de forma ligeramente diferente al nuestro. Por lo tanto, los murciélagos pueden portar en su cuerpo incluso virus muy mortales sin morir. Por lo tanto, existe una tregua evolutiva entre los virus, como el Nipah, y el sistema inmunológico de los murciélagos. El virus no mata al murciélago. El murciélago tampoco elimina el virus. De este modo, los murciélagos actúan como un reservorio perfecto, es decir, un recipiente de almacenamiento, incluso para virus muy mortíferos. Y como normalmente no hay mucha gente en los lugares donde viven estos animales, hasta ahora no han supuesto un gran problema. Pero nosotros, los humanos, hemos destruido sus bosques de una manera extremadamente imperialista y hemos reducido el hábitat natural de los murciélagos, por lo que estos animales se han visto obligados a descender a nuestras granjas, huertos y ciudades en busca de alimento. Esta dinámica entre la destrucción de ecosistemas y la emergencia de nuevos patógenos es precisamente el tipo de conexión que analizamos en profundidad en este canal. La aparición de Nipah en la escena histórica tuvo lugar en 1998 en la aldea de Songhai Nipah, en Malasia, de donde proviene su nombre. En aquella época, los murciélagos, hambrientos debido a la deforestación, se habían apoderado de los árboles frutales plantados alrededor de las enormes granjas porcinas. Mientras comían los frutos de los árboles, los murciélagos dejaban caer los trozos partidos o los restos salivados a los corrales donde se encontraban los cerdos. A medida que los cerdos devoraban este festín caído del cielo, se infectaban con sus virus. De este modo, el virus podía multiplicarse en cantidades anormales en el cuerpo de los cerdos y luego contagiarse a los trabajadores de la granja. En epidemiología, es decir, en la ciencia de las epidemias, a este fenómeno lo llamamos efecto amplificador del huésped. El resultado fue una terrible catástrofe que causó la muerte de más de 100 personas y el sacrificio de más de 1 millón de cerdos. Sin embargo, en las epidemias de los últimos años, especialmente en Bangladesh y la India, la vía de transmisión que hemos observado en los últimos casos a principios de 2026 es mucho más inocente y al mismo tiempo mucho más insidiosa. El jugo de palmera. Sí, la población local de estas regiones hace muescas en el tronco de los árboles de palma y coloca recipientes de barro debajo de ellos para recoger el dulce jugo vegetal que se filtra durante la noche. Es una tradición similar a nuestros métodos de recolección de jarabe de arce o resina de pino. El problema es que los seres humanos no son los únicos que adoran este líquido azucarado. Los murciélagos frugívoros nocturnos también acuden a estos recipientes y les encanta beber ese agua dulce, pero por desgracia, al hacerlo, pueden orinar en el recipiente o babear. Las personas que llegan con las primeras luces de la mañana y beben este jugo de dátiles crudo, conocido por ser fresco, natural y curativo, en realidad están ingiriendo, sin saberlo, un cóctel de virus mortales. ¿Cómo es eso? Por ahora, debido a su baja contagiosidad, el virus Nipah solo supone una amenaza local, pero no hay que olvidar que la evolución no se detiene. Los virus cambian constantemente. Como hemos aprendido de la pandemia, los virus, ARN, por su propia naturaleza, cometen muchos errores al replicarse, es decir, mutan. El principal escenario catastrófico que preocupa a los científicos es la posibilidad de que el virus Nipah sufra una mutación que aumente su capacidad de transmisión entre humanos. Por ejemplo, sabemos que esta nueva variante de Bangladesh ya es más eficaz que la variante original de Malasia en cuanto a la transmisión entre personas. Si el virus Nipah pudiera aumentar su contagiosidad sin perder su letalidad, nos enfrentaríamos a una de las mayores catástrofes que ha sufrido la civilización moderna. Recuerden que durante la pandemia de COVID-19, la película Contagio volvió a ser tema de actualidad y se convirtió en una de las favoritas de los teóricos de la conspiración.
Sin embargo, el virus ficticio y mortal llamado MEV, uno que aparece en la película, no se inspiró en los coronavirus, sino en el virus Nipah. Es decir, si algún día se produce una pandemia mundial de Nipah, dirán que esa película no predecía la pandemia de COVID-19, sino la pandemia de Nipah. Como parte de esta conspiración secreta, les cuento ya esta posibilidad, que la ciencia conoce muy bien, para que cuando llegue el momento no digan: «Que Dios te maldiga, Mert, tú también serás juzgado». Bromas aparte, si han seguido hasta aquí, quizás se hayan preguntado: «Hermano, ¿por qué voy a preocuparme por los murciélagos de Kerala o Bengala mientras estoy sentado en mi casa en Turquía?». Para ser sincero, en este momento no hay un riesgo o un factor de preocupación muy grande, pero tampoco hay que olvidar que la geografía biológica no es estática. Afortunadamente, Turquía no es el hábitat natural de los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que son el principal reservorio del virus Nipah. Sin embargo, en nuestro país, especialmente en la costa mediterránea, en la zona de Hatay, Mersin, Adana y Antalya, viven colonias de Rosetus aegyptiacus, es decir, y en murciélagos frugívoros egipcios, aunque algunos estudios realizados sobre las especies Rosetus muestran que esta especie no es tan propicia para la replicación del virus Nipah como Pteropus. En virología y en ciencia, en general, nunca se debe decir nunca. El potencial de los murciélagos de la misma familia para albergar virus similares o mutaciones del mismo virus siempre es un factor de riesgo. Además, sabemos que algunas de las especies que he mencionado pueden albergar otros virus mortales, como el de Marburgo. Por lo tanto, debemos estudiar mucho más a fondo la biología de nuestros territorios y comprender mucho mejor lo que ocurre a nuestras puertas, además de lo que ocurre en Bengala. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, hay profesores que se esfuerzan por hacerlo, no es que no los haya, pero sin duda merecen más apoyo. Y lo que es más importante, debido a la crisis climática, los hábitats de los animales tropicales se están desplazando cada vez más hacia el norte. Los animales del cinturón tropical y los patógenos que transportan buscan nuevos hábitats más frescos, en un mundo que se calienta. La cuenca del Mediterráneo se encuentra justo en medio de estas rutas migratorias. Vamos a estudiar todo esto ahora, para no entrar en pánico cuando la catástrofe llegue a nuestras puertas y saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Además, no olvidemos nunca que al fin y al cabo el mundo es una aldea global. India o Bangladesh están a solo unas horas de vuelo. Pero estamos hablando de una enfermedad con un periodo de incubación de 14 días, que en algunos casos excepcionales puede llegar a los 45 días. Y ese tiempo es más que suficiente para que una persona infectada, que aún no muestra ningún síntoma, solo se sienta un poco cansada, suba a un avión, aterrice en el aeropuerto de Estambul y transporte el virus de un continente a otro. Entonces, si se produce la catástrofe a la que me refiero, estamos completamente indefensos. Lamentablemente, en este momento no existe ninguna vacuna ni ningún medicamento antiviral específico que se pueda adquirir en farmacias y administrar a las personas para combatir el Nipah. El tratamiento se basa actualmente en cuidados totalmente de apoyo, es decir, mantener al paciente con vida mientras el cuerpo lucha contra el virus, conectarlo a un respirador, mantener el equilibrio de líquidos o suprimir las convulsiones, cosas con las que estamos más o menos familiarizados desde la pandemia y que, lamentablemente, son válidas para muchos virus. Y ese es, en parte, el mensaje que intento transmitir en este vídeo. Lamentablemente, lo que explico aquí no solo es válido para el virus Nipah, sino para muchos otros virus. Todavía no somos lo suficientemente buenos a la hora de hacer frente a los virus. Por eso seguimos pasando de una pandemia a otra. Pero ese será el tema de otro vídeo. Si no queréis perdéroslo, no olvidéis activar las notificaciones del canal. Pero si miramos el lado positivo, podemos decir que la comunidad científica está un poco más preparada para este tipo de pandemia, gracias a las lecciones aprendidas con la COVID-19, especialmente con la madurez de la tecnología ARNM, gigantes de la biotecnología como Moderna o instituciones como la Universidad de Oxford han desarrollado algunas vacunas candidatas contra el virus Nipah y continúan con los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2.
Además, tratamientos experimentales con anticuerpos monoclonales como el M102.44, que ya estamos acostumbrados a oír en la pandemia, han comenzado a probarse en algunos pacientes con permisos especiales para uso humano. Y lo bueno es que, por ejemplo, este medicamento llamado M102.4 se desarrolló originalmente contra el Hendra, un pariente del Nipah con una letalidad de alrededor del 60%. Pero, por suerte, se descubrió que también funcionaba contra el Nipah y se empezó a utilizar. Qué bonito es la ciencia, ¿verdad? Pero estos medicamentos aún no se producen en serie y las existencias son muy limitadas. Por lo tanto, si se produce una pandemia, lamentablemente no tenemos la capacidad de detenerla desde el primer día. Lo que debemos tener en cuenta como Turquía e incluso como humanidad es el enfoque de salud global, que considera que la salud de un solo individuo o incluso de todo un país no es independiente, sino que está interrelacionada con la salud de todo el planeta. Porque no podemos pensar en la salud humana de forma aislada, independientemente de la salud animal o la salud ambiental. Cuando se destruyen los bosques y se derriban los hogares de los murciélagos, se les somete a estrés y se aumenta su carga viral, al igual que aumenta la carga de enfermedad de una persona sometida a estrés. Además, cuando los dejamos hambrientos y les preparamos el terreno para que vengan a nuestro jardín, en realidad estamos preparando nuestro propio fin. En realidad, no somos conscientes de ello. El virus Nipah, el ébola, el SARS, el MERS y el COVID-19 tienen todos esto en común, nuestra relación deteriorada con la naturaleza. Y quiero advertir desde el principio a aquellos que se precipitan a la solución más fácil. No, matar a los murciélagos de forma masiva o fumigar sus cuevas no es una solución. Por el contrario, los estudios realizados demuestran que estas prácticas aumentan aún más el estrés de los murciélagos, lo que incrementa la propagación del virus. La solución es proteger las zonas de amortiguación vitales entre la vida silvestre y los asentamientos humanos, detener la deforestación, cambiar los métodos de recolección de cosechas en zonas de riesgo, como Bangladesh, y establecer sistemas de alerta temprana que permitan detectar en la vida silvestre las enfermedades zoonóticas, es decir, las que se transmiten de los animales a los humanos, antes de que salten a los humanos. Y por supuesto, lo más importante que debemos hacer es educar. Como comprenderán, el virus Nipah es por ahora un problema local en determinadas zonas de Asia. Por lo tanto, como ciudadanos de a pie, no hay mucho que podamos hacer por ahora, salvo educar. Pero no hay que olvidar que, en biología evolutiva, no existe nada que sea local de forma permanente, solo cosas que aún no han evolucionado. Los virus son uno de los mecanismos más impresionantes que los genes han desarrollado para propagarse a lo largo de 4.000 millones de años de evolución. Y la única guerra que podemos ganar contra ellos no es con miedo, sino con la luz de la ciencia, entendiendo la naturaleza en lugar de enfrentándonos a ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.